Estamos en vivo. Hola, Ele. Hola, Rebeca. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. ¿Y tú? Bien, todo súper. Muy contenta de estar de nuevo en México. Sí, yo muy contenta de estar de nuevo en Kate o Katy. En Catí. En Katy, Muy en bien. casa. Bueno, pues gracias a todos los que nos están viendo, a los que nos van a ver en el futuro. Esperemos. Sí. Hola, Perla Dayanara González. Y bueno, ¿por qué se nos ocurrió hacer este live? Porque estuvimos fuera de viaje y fue muy interesante como captar cómo son todas las energías de los diferentes lugares. Como que hay lugares que uno se hace, como se acostumbra, digamos, ¿no? Ujú, sí. Las entidades de tu casa. Uy, no, y también, pues, donde en cada lugar que tú estés, mientras más usas las herramientas, dependiendo también de tu habilidad, ¿no? Y de tu disciplina por usar las herramientas, pues también se van abriendo espacios, ¿no? Entonces, tal vez empecemos con qué es una entidad para las que nunca nos han visto. Ujú, exacto. Por los nombres que estoy viendo, hola a todas las que están llegando, son puras que ya son expertas, pero no importa. Que lo saben todos. Básicamente en Access hablamos de entidades como espíritus, energías con identidad, y pueden ser gente muerta, pueden ser espíritus de la naturaleza, pueden ser espíritus animales, por ejemplo. Básicamente una energía que tiene una identidad fija. Y básicamente puede ser porque tiene un trabajo. Por ejemplo, la abuelita que piensa que tu mamá era muy, muy mala cuidando niños, entonces se muere, pero se queda ahí para asegurarse que tu mamá no haga tan mal trabajo educándote. Gente que se muere y no se entera que se murió, como por ejemplo, o alguien que se muere en un accidente muy, como muy inesperado, o con una sobredosis de drogas, o en una anestesia. Y luego también hay una serie de entidades que son naturales en la Tierra y que a mí me encantaría hablar de estas dos cosas, eh, de estas dos en específico. Yo no sé si tú quieras hablar de alguna otra. No, me encantan las que son de la tierra y las entidades que están como en el entorno, en las cosas, los espacios físicos. Ajá. Y bueno, les cuento que vengo regresando de Sudáfrica, o sea que si me ven cara de jet lag es porque tengo jet lag. Y la primera parada que hice fue Ciudad del Cabo. Fui a una tienda de cosas africanas y resulta que era una tienda de una casa gigante de 4 pisos y tenía una colección de máscaras y de utensilios antiguos y también de cosas de animales, es decir, animales disecados. Y entrar a la tienda era como muy interesante porque era una energía como de no entres, como de como si hubiera unos guardaespaldas en la puerta así de no entres, ¿no? Fue como, ¡ay, qué lindo! Y veía yo a la gente que entraba a la tienda y había gente que se quedaba así como un poco horrorizada por la forma de las máscaras, pero en realidad nadie ponía cara de nada. Y lo primero que se me ocurrió fue así de, estas herramientas maravillosas que tenemos en Access de, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Podemos cambiarlo y así como lo cambio? Y me puse a limpiar entidades. Y fue súper chistoso porque estaban los vendedores de la tienda como persiguiéndome pues, para ver si se me ofrecía un precio o algo. Y cuando llegué al tercer piso, el señor de la tienda me amaba. Era así como, en lugar de solo perseguirme, me hacía plática y me contaba y no sé qué. Me dijo, tienes que subir al museo que está arriba, que son puras cosas originales. Y yo, pero parece que está cerrado. No, 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 está abierto. Entra, sube. Y yo, ok. Pero fue el cambio tan impresionante en esta persona que estaba viva, que por cierto también es una entidad, porque tiene su propia identidad. En esta persona fue un cambio tan impresionante pasar de, ay, otra clienta más, a,
esta persona me cae muy bien, qué lindo, qué maravilla, ¿qué hace aquí? Y me llamó muchísimo la atención eso. ¿Y a ti te ha pasado algo así, que haciendo un trabajo con entidades, para tú sentirte mejor, de pronto algo cambia de manera radical? Sí, o sea, siempre. Pasa tanto con entidades que tienen cuerpo, o sea, como con personas, como con ambientes, ¿no? Con el espacio. Algo que de repente tú estás como, hoy no puedo ni respirar, y de repente puedes respirar, ¿no? Y no, yo estuve en la ciudad de Nueva York y no es la primera vez, o sea, he ido varias veces ya, desde hace años que voy, y también me quedé sorprendida con estas herramientas, es increíble, y ya yo había ido con las herramientas, pero creo que esta vez era como otro espacio. Y en Nueva York hay, o sea, hay muchísimas entidades, para empezar, hay mucha gente, ¿ok? Y también las ciudades que tienen más historia, que tienen más tiempo, eh, pues también tienen muchas entidades precisamente porque tienen más historia y más tiempo, ¿no? Han pasado más cositas, digámoslo de alguna Claro. manera. Y entonces, bueno, siempre para mí es muy interesante ir a este tipo de ciudades, especialmente a Nueva York. A mí me gusta mucho Nueva York. La primera vez que tuve una experiencia súper interesante de entidades y con ancestrales fue en la Estatua de la Libertad, cuando allí tienen, cuando baja a lo que es el parque de la Estatua de la Libertad, tienen todo un monumento de las personas que entraron, Los inmigrantes, de los claro. inmigrantes judíos, y yo, o sea, no soy, o sea, soy judía, soy de sangre judía, de descendencia judía. Y entonces, para mí eso fue como el primer encuentro así ancestral que tuve, súper interesante. Y bueno, estaba muy entusiasmada de ir esta vez, además fui a dar clase, también otro espacio. Tú fuiste a recibir una clase a África, yo fui a dar una clase. Entonces también estamos así, o sea, se mueven distintas cosas en cada uno, ¿no? En cada uno de nosotros, o sea, y lo que más me sorprendió en esta última visita es que yo estaba haciendo más este espacio de que se requiere mucho en New York, de no me jodas, ¿no? O sea, te convertiste en una neoyorquina. Sí y no, porque claro, estaba con las niñas y entonces es este espacio de no me jodas, pero desde la amabilidad, o sea, la herramienta que a mí se me ocurrió usar, aparte de aclarar entidades, que lo hago como parte de mi rutina diaria, especialmente cuando estoy facilitando, era de, ok, ¿qué tal, qué energía puedo ser para que se aterroricen de solo verme y no se me acerque, porque es que es una ciudad donde la gente te tropieza, se te acerca mucho, la gente parece que está, pero no está. ¿Sabes qué? Ahora la marihuana es legal allá. Y entonces es también otro factor ahí Sí. interesante con el tema de las entidades. Entonces, pues sí, me pareció que no había ido después de COVID y también hay muchas entidades nuevas por esto del COVID. Entonces también como aclarar todo eso. Entonces es muy interesante cómo cada espacio tiene sus propias entidades. Claro. Y eso tiene un poco que ver con lo que está preguntando Diana. Dice que a veces percibe entidades y no es amable con su cuerpo. Y no siempre se puede tomar el tiempo para facilitarlas, pero se ponen insistentes. Entonces, yo no sé, Diana, si has tomado la clase del comienzo, que es justamente una de las cosas de las que queremos hablar hoy, de la clase de Hablando con las entidades del comienzo. Pero hay dos comentarios. Lo primero es, de tantos años, de tantas vidas que hemos tratado de evitar o de resistirnos al mundo de las entidades, se crea algo que es como una acumulación, que es básicamente como cuando no te vas al dentista muy seguido, se te pone el sarro, o cuando hay no sé si has visto cuando abren una compuerta en una presa, que las primeras grandes capas son de porquería. Pero mientras más usas las herramientas, menos insistentes son y más
como que ejercitas este músculo de estar presente sin que te afecten las entidades. Digo, yo vivo en una ciudad súper, súper grande, la Ciudad de México, y un poco con las entidades pasa lo mismo que con las personas. O sea, yo por más que quisiera, no podría correr a la gente que vive en la Ciudad de México. Sí, me molesta, obviamente, pero no la puedo correr. No es como que voy a limpiar entidades y todas se me van a ir, ¿no? O sea, voy a limpiar gente y todos se me van a ir. Ahorita me acabo de cambiar un departamento en una avenida muy grande y hay 3 horarios. Hay 2 horarios básicamente que son de 7:30 a 8:30 y como de 6 a 7, en donde todo el mundo toca el claxon, porque claro, se hace un tráfico horrible en la esquina porque los que vienen se pasan y se quedan atorados, y entonces todo el mundo toca el tráfico. Me encantaría limpiarlos, me encantaría ser terrorífica, como dice Rebeca, pero hasta ahora lo que más me ha funcionado es, ejercer mi tolerancia y ver otras posibilidades. O sea, y las entidades son un poco lo mismo. Hay muchas que no saben que están ahí, que en el momento en que les das la elección de irse se van, pero hay otras que no se van a ir, porque tienen trabajos pendientes, porque tienen identidades súper firmes, como la gente. O sea, si estás en un camión en tu ciudad, pues puedes correr a todo el mundo del camión, pero falta que todo el mundo te haga caso. Ahora, ¿qué herramientas puedes tener para tener mayor facilidad con las entidades? Rebeca. A ver, bueno, primero de lo que decía Dayana, ¿verdad? Sí. Que no tiene tiempo. Imagínense, o sea, que no tiene tiempo para estar facilitando. Imagínate que tienes ganas de ir al baño a hacer pipí y le dices a tu cuerpo, no tengo tiempo. Y no vas y haces pipí. Esta idea de que facilitar entidades es algo muy complicado o que realmente no tenemos tiempo. Lento. Es lento, exacto, cuando es súper rápido. Y de que no tenemos tiempo de hacerlo es una de las cosas que más nos puede como fastidiar y genera el efecto contrario. En vez de tener más facilidad con las entidades, tienes menos facilidad con las entidades. Entonces, eso lo quería dejar ahí como nota al pie de página. Y gracias por eso, Rebeca, porque en realidad lo que empieza a suceder un poco con esta acumulación, que a la que me refería, es como cuando tienes un niño que quiere llamar tu atención. ¿Y qué es lo que hace el niño? La primera es como, hola, oye, Rebeca, oye, Rebeca, oye, Rebeca, 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 Rebeca. Entonces, el evadirlos, el evitarlos, lo único que logra es que sean más insistentes. Y alguien dice ser la entidad dominante, no necesariamente. Ser la entidad dominante en tu vida lo que significa es que tú sabes quién eres, sabes lo que te funciona y lo que no, y estás dispuesto a ejercer esa potencia. Pero eso no significa que las entidades se vayan a ir, ni siquiera significa que las entidades estén presentes. Una de las cosas que aprendemos en la clase de entidades del comienzo es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con entidades que murieron bajo la influencia de las drogas y el alcohol. Entonces, imagínate si murieron bajo la influencia de las drogas y el alcohol, como decía un poco Rebeca, ¿no? O sea, no estaban presentes en su vida. ¿Qué te hace pensar que están lo suficientemente presentes para hacerte caso a la hora que las limpias? Entonces, en la clase aprendemos cómo disipar las drogas y el alcohol, que es súper difícil. Es algo que toma como 3 horas y media. Aprender, que es básicamente todo el alcohol y las drogas. Por favor, que se disipe y se libere. Y hay veces, eso sí, que por más que pides que el alcohol y las drogas de una entidad se disipe y se libere, el proceso toma tiempo. O sea, si es alguien que fue alcohólico, perdido, no sé, toda su vida, no se le va necesariamente la droga en un instante. Puede tardarse tiempo. Sharon daba un ejemplo en la última clase que dio de su abuela. Creo que hay un live por ahí de ella en donde habla de que ella nunca tuvo una relación con su abuela materna porque vivía del otro lado del país y porque además era una alcohólica, digamos, que le entraba con ganas al alcohol. Y entonces
cuando se le presenta la entidad de su abuela, ella ni siquiera la reconoce, porque era tan diferente. Pero habían pasado 10 años de que se murió hasta que se le presentó, y en esos 10 años se había logrado disipar el alcohol de su ser, digamos, los efectos del alcohol en su ser. Y gracias a esa nueva presencia de la disipación del alcohol, pudo hacerle así como de, oye, qué pena que nunca tuve una relación contigo. Ahora sí que, ¿cómo te puedo, qué te puedo dar, qué te puedo regalar? Y Shanna le dijo, pues fíjate que tengo una deuda de tarjeta de crédito. Pues no tenía nada que perder. Y en 2 meses, una deuda que le parecía impagable, donde estaba a punto de dedicarse a la bancarrota en Estados Unidos, a declararse en quiebra, la pagó. Entonces le quedó clarísimo que había sido el regalo de su abuela. Y entonces sí estaba siendo la entidad dominante en el sentido de no le tenía miedo, no hizo que la entidad fuera la fuente de su vida, no se asustó, no trató de evadirla, no trató de rechazarla, se vinculó con ella y le hizo preguntas. O sea, ¿qué eres? ¿Qué quieres? En la clase viene algo increíble que a mí me encanta, que es el diagrama de flujo, que te enseña cómo comunicarte con las entidades, cómo recibir de las entidades, cómo limpiar entidades. Y a mí eso me parece genial. Estás en silencio. Sí, que es genial porque acabas de decir algo en esa historia y algo que resalta mucho, y es que no le exigió a la entidad. Yo no he estado en la primera clase de entidades o de fundamento, donde hay una parte de entidades también, como parte del manual, donde la gente no pregunte cómo hago para que la entidad me dé. ¿Cómo hago para que la entidad... O sea, usar a las entidades para hacer todo lo que tú no quieras. Exactamente. Y eso es lo mismo que la gente hace. Y eso me lleva al punto por el cual comenzaste esto, L. Y las entidades son como las personas. O sea, en líneas generales, si una persona no está presente en su vida o si una persona no tiene claridad cuando está con cuerpo, probablemente cuando sea una entidad tampoco va a tener claridad, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque nos han enseñado que las entidades, cuando una persona deja su cuerpo, como que se ilumina y se va volando con un rayo a no sé dónde. Todo. Y lo sabe todo de repente, y resulta que no. De hecho, probablemente esté quizás hasta más confundida que nosotros, que tenemos la claridad de, bueno, tengo un cuerpo. Y me parece que más o menos sé lo que estoy haciendo. Pero hay entidades que ni siquiera se dan cuenta, como bien mencionaste, que ya han fallecido, que ya no tienen cuerpo, y todo tiene que ver con cómo son en su vida, o sea, en la misma conciencia que tienes cuando tienes cuerpo, que desarrollas o que a la que accedes cuando tienes cuerpo, es la misma conciencia que vas a tener cuando dejes de estar con este cuerpo. Algo, por ejemplo, que me pasó a mí en Francia, en el Palacio de Versalles, hablando de entidades según la zona geográfica, es el Palacio de Versalles, para que las que no sepan, en la época de la Revolución Francesa era donde vivía el rey. Y un día empezó la revolución y llegaron la gente común y tomó el palacio por asalto. Y hay un montón de entidades que están como congeladas, pero están ahí desde 1700 y que ven como, se percibe perfectamente como esta cosa de, ¡oh! Gente común, que no me vean, para que no me maten. O sea, que se ve que las agarraron en la trifulca, y que se quedó esa entidad ahí congelada de, ¡oh! Yo no quiero ser parte de la gente común, yo soy parte del palacio. Y es algo como que bien específico del Palacio de Versalles, porque después está el Trianón, que está en la misma propiedad, y esa era la casa de campo, en donde había mucho menos cortesanos, mucho menos gente que tenía que servirle al rey, mucho menos políticos, y ahí la energía de las entidades es totalmente diferente, es como relajada, como que es como de día de campo, casi, casi, ¿no? Como más divertida. Y a mí eso me pareció tan genial. ¿Y qué pasa? O sea, yo llego al Palacio de Versalles y no voy así como, todas las entidades, y las limpio. No, no, no. No me están haciendo nada. Es su casa. Yo estoy de visita. Me molestan, como lo que pasó en la tienda de África que les comentaba. Yo sentía como si me hubieran puesto un yunque en la cabeza. Fue como, no, papacitos. Sí, qué bueno que se dedican al vudú y al shosa y no sé qué, pero
con la princesa no, perdón. Ajá. Y entonces, mientras él deja ir a sus entidades, que apenas dicen las entidades africanas. Por cierto, muy importante, algo que pasa con las entidades cuando ya no tienen cuerpo, es que no existe ni el tiempo ni la zona geográfica. A pesar de que muchos se quedan en donde estaban. Y alguien preguntaba, ¿percibir entidades tiene que ver con sentir con algunas personas en específico cuando iban a llegar a su casa o que les vas a ver? No. Cada quien las percibe de una manera diferente. No se trata de usar los sentidos del cuerpo. Yo, por ejemplo, uno de mis síntomas de entidades es esta tos tan linda que acaban de escuchar, que a veces me da cuando voy a traducir, que a veces me da cuando hablo de entidades, que a veces me da en la clase de entidades. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mientras sigo hablando con ustedes, o sea, a ver, compadres, dame chances y ahorita las vamos a limpiar, pero estoy hablando aquí con la Rebeca y con todas las compañeras de cómo son las entidades en los diferentes castillos de Francia, ¿no? Y cómo son diferentes de las entidades que practican vudú, que las que practican Xhosa, que las que viven en la ciudad de Nueva York, que las que viven en Katy, ¿no? Uh-huh. Que los espíritus de la naturaleza. Porque obviamente no es lo mismo espíritus de la naturaleza en el bosque que en el desierto. Uh-huh. Okay. O las entidades de los aborígenes, de los ancestros. Uh-huh. Si murieron, por ejemplo, en Chihuahua me pasó algo genial, y estoy hablando mucho, creo. En Chihuahua me pasó algo genial. Cuando fui a Chihuahua a dar una clase, el año pues, antepasado, me parece, pasado, el avión tuvo algo que se llama una acometida no lograda. ¿Eso qué significa? Que el avión está a punto de aterrizar y tiene que volver a levantarse porque no puede. Es una cosa que pasa muy rara vez, muy rara vez. Y sucede cuando hay como grandes tormentas y grandes ráfagas de viento. Bueno, en ese viaje pasó 2 veces. Que el piloto decía, esto es algo totalmente normal y no se preocupen, pero se le oía la voz así como... ¡Ugh! Y una señora empezó, vamos a encomendarnos. Y yo, no, espérense. A ver, perdón, chicos aborígenes, perdón, se me olvidó avisarles que vengo a la clase, vengo en son de paz. ¿Cómo puedo cooperar con ustedes? No vengo a quitarles el espacio, no vengo a hacer nada en su contra. ¿Cómo puedo cooperar con ustedes? ¿Cómo puedo trabajar con ustedes para que la gente tenga más conciencia de ustedes, de estas entidades de la tierra, de esas entidades aborígenes, de ese espacio? Y en ese momento aterrizó el avión. Fue así como, ok. Pero son entidades muy rudas, son entidades del desierto, entidades de un lugar en donde la vida es dura. Y son totalmente diferentes a las que hay en una fiesta, por ejemplo. Alguien preguntaba que si una entidad te puede hacer tomar alcohol, ¿tú qué le dirías, Rebeca? Yo diría que todo el mundo puede elegir. ¿Ok? En el manual de fundamentos hay una frase que me encanta, yo siempre la leo 4 y 5 veces para que quede en la grabación, porque yo sé que igual no la escuchan, y es, las entidades no se aferran a nosotros, nosotros nos aferramos a las entidades. Y a mí me encanta esa frase, porque siempre, o sea, es muy común, no siempre, pero es muy común pensar que las entidades nos hacen hacer cosas. Nos obligan. Nos obligan o X, como si nosotros no tuviésemos elección. Y cada vez que tienes ese pensamiento o cada vez que fortaleces esa creencia, cuánto estás rindiendo tu poder y tu potencia de elegir, ¿ok? Todo en tu vida. Entonces, ningún tipo de entidad, así se llamen, como están preguntando si son demonios, no importa cuál sea el nombre de la entidad, ningún tipo de entidad puede hacerte algo a menos que tú hayas rendido tu poder o tú permitas que te hagan algo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Y de eso se aprende y se ve mucho más y como que se explora más profundamente en la clase del comienzo de entidad o en realidad en cualquiera de las clases de entidades, porque también está la clase intermedia y la avanzada donde se va explorando todo eso, ¿no? Alguien preguntaba por sí, los pensamientos, que Chano en un video menciona que los pensamientos, la depresión, pensamientos suicidas, son presencia de entidades. Realmente hay varias formas de percibir entidades. Digamos, una puede ser la forma psíquica y la otra puede ser la forma física.
Y hay personas que perciben entidades de ambas maneras. Y hay unos que más con la psíquica, otros más con la física, ¿verdad? Con la parte física. Entonces, la cosa es que todo lo que tenga que ver con enfermedades mentales tiene que ver con una alta conciencia de entidades, ¿ok? Entonces, no es que si tienes un pensamiento suicida es porque alguien te está diciendo que te suicides y no, tiene que ver con tu conciencia de entidades y con la falta de herramientas para que explorar esa conciencia de entidades. Entonces, a veces la gente piensa, bueno, pero es que yo estoy eligiendo que una entidad venga y me susurre al oído, qué sé yo, anda a tomar alcohol. Pues a lo mejor eso no es lo que estás eligiendo, pero cada vez, ¿cuánto has elegido la inconsciencia o la anticonciencia o el rechazar entidades? O sea, la consecuencia no tiene que venir de una elección directa. Puede ser que tu elección haya sido simplemente cerrar tu conciencia. Puede ser que tu elección sea simplemente, por ejemplo, tener la razón, que tener la razón sea más importante para ti. Puede ser que tu elección haya sido cerrarte a la magia porque un día decidiste que la magia era mentira, etcétera, etcétera, etcétera. O juzgarte. Juzgar, imagínate, palabras mayores. Alguien decía que sí pueden ser demonios. Los demonios, para que sepan, son entidades trabajadoras cuyo trabajo es tener poder sobre ti. Básicamente mantenerte limitado, jodidito y juzgante. ¿Cómo se aferran a ti? Gran secreto. Con tus juicios. Cada vez que te juzgas, haz de cuenta que te conviertes en papel atrapamoscas y las moscas se llaman demonios. Entonces, ¿qué hacen los demonios? Usan tus juicios en tu contra. Y con eso te controlan. Y con eso te controlan. Con Entonces, por ejemplo, si cuando eras chiquita, tu papá te decía que qué vergüenza, no sé, cada vez que sonreías te decía que qué vergüenza, que eras una facilota, y tú te creíste que eras una facilota y empiezas a juzgarte como facilota, el papel de los demonios básicamente es cada vez que conoces a alguien, cada vez que alguien te gusta, cada vez que hablas con alguien, cada vez que le vas a vender algo a alguien, cada vez que vas a trabajar con alguien, su voz atrás te dice, facilota, facilota, no es cierto que le quieras vender, eres una facilota. Y entonces la cosa está, ¿le estás prestando oído? Y digo facilota por decir cualquier cosa. O sea, si oyes una voz que te dice, te miras al espejo y te dice, ¿qué pinche gorda estás? Pregúntate, ¿eres tú la que se dice eso? Sí. Otra cosa. ¿De quién aprendiste ese juicio? Y no digo que tenga que ser un demonio, puede ser la memoria de algo que te decían de chica o de algo que tu mamá se decía de chica, cuando tú eras chica enfrente de ella estar en el espejo. Y esos son los juicios que vamos guardando y se convierten en una gran limitante. Y están preguntando por la esquizofrenia, lo voy a repetir otra vez. Todas las enfermedades mentales tienen que ver con una alta percepción. Puede ser de entidades, puede ser de espacios o de energías, pónganle el nombre que quieran. Entonces, esas son cosas, o sea, ya a lo mejor ustedes están preguntando por otras personas, por amigos, por familiares. Esas cosas se tratan en la clase de 2 días y medio del comienzo de entidades. Realmente no es mucho lo que podemos hablar aquí, además se facilitan, ¿ok? Porque hay un mundo completo de posibilidades de lo que puede ser, ¿ok? Sí, pueden ser miles de cosas. Y además, algo interesante, gracias por lo que dijiste de facilitar. Facilitar es un trabajo personal. Algo que no podemos hacer es arreglar a los demás. Alguien me escribía el otro día y me decía, oye, es que hay un niño que su mamá quiere que deje de tener hipo. ¿Qué pregunta le puedo hacer? Y yo, ¿el niño quiere dejar de tener hipo? ¿Cuánto tiene el niño hipo? Porque la mamá quiere que deje de tener hipo y todo el mundo todo el día está pensando, tienes hipo, tienes hipo, tienes hipo, qué horror. ¿Qué hace el niño? Tiene hipo. Para que su mamá esté feliz, preocupada. Y no tiene nada que ver con entidades, no tiene nada que ver con juicios, es simplemente está percibiendo la producción de su mamá y se lo está. Entonces la pregunta es, ¿qué tal si las entidades, digo, son como las personas en el camión? No te pueden obligar a hacer nada. Por más que te diga una señora del camión, pinche gorda horrible, ya bájate, ¿le vas a hacer caso? Claro, o sea,
Y si le vas a hacer caso, por favor, ¿qué está pasando? Y entonces, lo maravilloso que tiene esta clase, y tal vez sí podemos hacer una limpieza de entidades rapidita, me parece que sería genial. Porque alguien pregunta si las entidades se facilitan online. Pues las entidades no necesitan estar en el Zoom, pero nosotros facilitamos gente y esa sí la podemos facilitar online. ¿Cuántas entidades, percibe cuántas entidades están contigo ahorita en el salón, en el cuarto en el que estás? Y fíjate hacia dónde voltearon tus ojos en primer lugar. Ahí están las entidades. Tú sabes que están ahí, solo no quieres saber. Y entonces puedes pedir que todas las entidades que ya están listas para irse, se queden contigo. Vamos a hacer un trabajo rapidito. Y todas las demás que se vayan, se salgan del cuarto. Y entonces van a ver qué difícil es un proceso. Y voy a dejar que lo haga Rebeca, porque Rebeca es más experta que yo. Qué mentiroso. Entonces, lo que vamos a hacer, bajen todas sus barreras y todo donde están haciendo de esto algo significativo, importante, así todo como terrible, como lúgubre o qué sé yo. Por favor, lo destruyen y descrean. Y voy a hacer el enunciado aclarador de Access, acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los 9 cortochicos, y más allá. Y entonces, todas las entidades que están listas para irse, ¿verdad? ¿Quiénes son todos ustedes? ¿Verdad? ¿Quiénes eran antes de esto? ¿Verdad? ¿Quiénes eran antes de esto? ¿Verdad? ¿Quiénes eran antes de esto? Antes de esto, antes de esto. Y verdad, ¿quiénes serán en el futuro? Se pueden ir ahora, gracias. Pueden irse ya. Llévense toda su impresión eléctrica, su impresión magnética, su equipaje. Y para las que no son entidades que siguen aquí, les pregunto, perciban en el espacio en el que están y fíjense si algo cambió. Tal vez, por ejemplo, aquí donde estoy yo, de pronto se hizo silencio. Hasta dejaron de tocar corneta. Y como que la luz está más clara, no sé cómo explicártelo. O sea, mi luz no la moví, pues, pero está más clara. Eso es lo que yo percibo aquí en el cuarto en el que estoy. ¿Qué perciben ustedes? ¿Qué percibes tú, Rebeca? Lo primero que noté fue como el ruido de... ¿De mi corneta? Sí. Se detuvo. Casi que les dije a las entidades que estaban ahí, que me parece que hay unas entidades que les gusta jugar ahí a cierta hora, que, hey, sabías que ya no tienes que trabajar aquí, pero eso es otro aclarador, ¿no? Vamos a hacerlo ahora. O sea, hay entidades que se identifican, como bien lo explicó Eli al inicio de este video, y si no vieron el inicio, pues cuando terminen, vayan y vean la grabación y ven desde el inicio. Hay unas que se identifican por cómo se definen, ¿verdad? Por su personalidad. Perdón, nada más una interrupción rapidísima porque están contestando lo que cambió. Ajá. Lo importante no es qué cambió, es decir, no importa si hay más luz o menos luz, lo importante es que se dio un cambio. Que cambió algo. Ajá. Tienes que empezar a percibir. Ah, mira, este cambio se dio. Qué interesante, nunca me había dado cuenta. Y entonces unas se definen por su personalidad, o están ahí por su personalidad, por su nombre, porque soy la abuela, porque soy la tía, etc. Y otras por el trabajo que tienen. Tengo el trabajo de estar aquí en el semáforo, parando estos carros, y que esta gente se vuelva toda alterada, y qué divertido para mí, que se alteran todos, y solamente haciendo, ya todos empiezan a gritar y a tocar la corneta como locos, ¿verdad? Entonces... Igual es lo que Elena, que no se le había ocurrido hacer una pregunta, ¿verdad? Entonces, a esas entidades, el enunciado que se usa es, ¿verdad? ¿Cuál es tu trabajo aquí? Ok, ¿verdad? ¿Cuál era tu trabajo antes de este? ¿Verdad? ¿Cuál era tu trabajo antes de esto? ¿Verdad? ¿Cuál era tu trabajo antes de esto? Antes de esto, antes de esto. ¿Verdad? ¿Cuál será tu trabajo en el futuro o qué vas a elegir en el futuro? Y nada más una acotación rápida. Tal vez escuches algo, tal vez sepas algo y tal vez no. Ah, sí. No tiene que pasar nada. O sea, no es como que oigas, soy tu madre y te estoy cuidando. No. Es simplemente
les estamos haciendo la pregunta para que las entidades sepan quiénes son. Y es como, ay, mira, antes era otra persona, mira, antes tenía otro trabajo. No me tengo que dedicar a estar parando coches en el semáforo. No es para ti, es para la entidad. Le estás dando elección al permitirle la conciencia de darse cuenta gracias a las preguntas. Total. Y ya, perdón. No, tranquila, genial, me encanta lo que dijiste. Entonces, eso es importante. No, no tiene que ser algo que cambie directamente como se iluminó más o ahora todo está bien. Digo, no tiene que ser algo bueno, es simplemente algo que cambia y tu percepción va a ir aumentando a medida que estés más dispuesto a recibir estos detallitos que cambian, ¿ok? Alguien está preguntando, ¿las entidades pueden enfermar? Ah, pero primero termina el proceso. Ajá, ¿verdad? ¿Quiénes serán? Toda la impresión magnética que esto ya ha dejado, que sea destruida y descreada, ahora que sea todo destruido y descreado, ser todo equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9, corto, chicos, pobat y más allá. Entonces, las entidades pueden enfermar a las mascotas de la casa. Las entidades no tienen tanto poder como lo pintan en Hollywood. No hacen tanto como ustedes creen. No hacen tanto. Sí se pueden meter con las telecomunicaciones, por ejemplo. Yo me he dado cuenta que a veces sí se meten como con mi teléfono, cuando no les estoy haciendo caso. Pero, y luego hay personas y hay animales que tienen capacidades específicas con las entidades. Eso es lo que iba a decir. Pero eso no significa que la entidad le haga algo a tu perro o a tu gato. Puede ser que el gato pueda limpiar entidades. Yo, por ejemplo, en la clase de caballo consciente, jinete consciente, normalmente acabo limpiando las entidades a los caballos de dueños anteriores, de jinetes anteriores, con los que juraron proteger y cuidar para siempre o con los que murieron en una batalla y se quedaron aferrados a ellos, así de tú y yo somos uno mismo, que es uno de los grandes puntos de vista de las duplas jinete-caballo y sobre todo en las guerras, ¿no? Y el caballo no tiene ningún punto de vista de dejar ir al jinete. O sea, cuando le pides que lo deja ir inmediatamente. No es así de aferrado como nosotros. Que no, ¿cómo crees que voy a limpiar a mi abuelita? Es que ahora no puedo hablar con ella. O no, qué miedo hablar con ella. Mejor me hago la loca y o sea, por más que la veo todos los días en el pasillo, mejor me hago la loca y hago como que no la veo. Claro. Los animales tienen muchos menos puntos de vista. Entonces yo, más que decirte si sí o si no, lo que diría es, hazle preguntas a tu mascota. Oye, ¿qué es esto? No, oye, ¿tienes una entidad? No. ¿Qué es esto? ¿De qué te estás enfermando? Claro. Yo, una de mis mascotas tuvo bien enfermarse de cáncer y morir en diciembre. Y la verdad es que no la pasé nada bien. Pero algo de lo que me di cuenta es que ella no tenía punto de vista. O sea, sí le dolía, sí no le estaba pasando tan bien, sí la cirugía, sí la medicina del dolor, sí la madre, pero no era nada dramática. Y cuando fue momento de morir, fue como, ya, este cuerpo ya no me funciona, bye. Una cosa que los gatitos están diciendo, y de repente después podríamos hacer, en esta serie de videos que vamos a hacer de entidades, uno de las mascotas y las entidades, sí cuenta la leyenda que a los gatitos les gusta como no tener entidades, sino como, digamos que pasear con entidades. No me gusta la palabra tener porque pareciera que no tiene como elección, sino que ay, las tiene que acumular porque su cola acumula entidades. Es mucho más. Pero otros que limpian entidades. O sea, lo que sí es que tienen capacidades de percepción de entidades, los gatos. Por eso son los animales preferidos de las brujas. Exacto. Pero también hay perros que lo hacen, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Entonces, algo que me gustaría antes de que se me vaya la idea aclarar es que las entidades no es que son malas o son buenas. Las entidades, puede haber todo tipo de entidades, así como hay todo tipo de personas. Exacto. Hay unas que son pro conciencia, o sea, que trabajan en pro de la conciencia, y hay otras que no. Hay otras que trabajan en pro de la anticonciencia. Entonces, no es ni malo ni bueno,
Hay lugares que físicamente pueden tener más de un tipo de entidades o de otro, porque o hay más juicio, o fue un lugar que históricamente pasaron cosas, como yo fui a una ciudad, me llevaron ahorita a una ciudad que está en New Jersey, ay, Marytown, no me acuerdo cómo se llama, algo así, pero ahí hubo un batallón con George Washington, que estuvieron en la guerra y lo que pasó ahí hizo que la guerra se ganara. Una historia así por el estilo. No soy la mejor en historia. Si estoy diciendo algo que no es, no se vaya a ofender nadie, por favor. El punto es que históricamente ese lugar tenía muchas entidades porque son entidades que además, cuando hablamos de guerra, es muy fácil que la entidad se quede ahí, porque se quedan sin cuerpo y ni siquiera se dan cuenta. Una bomba, un estallido, Y tienen un trabajo que es luchar. luchar, o están dormidos y de repente no amanecen, pues. Y claro, tienen un trabajo que es luchar. A mí una vez me pasó que me conseguí esta entidad que era como un general, muy gracioso, mi general, americano, que había luchado en la guerra, creo que en la del Álamo, y porque fue aquí en Texas. Y él era así muy, yo quiero contribuirte con estrategias de guerra. Y yo que, pero no estoy en guerra. Y él y que, pero, y entonces y yo, bueno, gracias por tu contribución, pero ¿qué tal si buscas otro lugar o otra cosa que hacer? Ya no estamos en guerra. Y fue muy gracioso, ¿no? Pero realmente esta entidad no tenía ni idea, estaba atrapada en ese momento, ¿no? Como dijo Elena, no existe el tiempo y el espacio para ellos. Entonces, más quien se da cuenta de que hay un cambio en el espacio físico somos nosotros. ¿Y qué tal si en vez de tenerle miedo a ese cambio en el espacio físico o salir corriendo o espantarnos o huir o rechazarlo, o evitar, etcétera, todas esas cosas que hacemos, qué tal si en vez de eso decimos, ok, ¿de qué estoy siendo consciente aquí? ¿O cómo pueden mejorar esto? Yo siempre le digo a las personas, mira, si no has tomado una clase, como el comienzo, que es una clase de 10 y medio, si de repente no tienes tantas herramientas, pregunta, ¿de qué estoy siendo consciente? Que en ese momento reconoces que eres consciente de algo, o sea, que la magia sí existe, y pregunta cómo puedo mejorar esto. Y quizás mejora, porque si preguntas cómo puede mejorar, adivina qué va a pasar, siempre va a mejorar. No Pero si siempre, pero por lo menos estás pidiendo. bueno, pero a lo mejor va a cambiar, porque si estás pidiendo que mejore. Así es. Pero si no lo pides, pues entonces no abres a las posibilidades. Así es. A mí me pasó, ¿sabes dónde? Esto de las entidades de la guerra en Hiroshima, en Japón. Ujú. Es una ciudad que hoy en día, digo, sí tiene cosas que se notan todavía de la bomba atómica y pues tiene el museo y tiene los memoriales y tiene los edificios rotos como este gran recordatorio para la humanidad de que no hay que jugar a los átomos. Y pero la energía era tan fuerte, la energía de las entidades que estaban como interrumpidas, ¿no? Que era súper, súper impresionante. Y te digo, esto fue antes de llegar yo a Access y de todas maneras lo percibí. Uh-huh. Y mira que yo antes de Access yo decía que yo esas cosas yo no le entro para nada, ¿no? Porque nos cuentan las películas que solamente hay algunas personas que pueden ver entidades, ¿no? Y que si las entidades se te presentan las tienes que ver con los ojos. Y no, en realidad son procesos de video que si no como caramba te las explican. Entonces, algo que a mí me encantaría que te preguntaras. Ay, mira lo que pone María Auxiliadora, que en el Líbano le pasó que estaban emocionadas porque las percibía. Y tú y yo, gracias, ay. Y entonces es como, ¿cómo percibes tú a las entidades? Y que conste que no dije ver, no dije oír, no dije pensar. ¿Cómo percibes tú a las entidades? ¿Qué tal si es simplemente saber, percibir, recibir y ser con las entidades?
Y puede o no pasar por los sentidos físicos. Porque ¿qué pasa? La gente que... David Copperfield, el mago de David Copperfield, decía que el que solo cree en lo que ve es muy fácil de engañar. Es decir, la gente que solo cree en lo que ve es muy fácil de engañar. ¿Cuántas cosas no ves que sabes que existen? Y empezamos por los virus, las bacterias, el viento, el aire. O sea, mi mamá, yo ahorita no la veo. Y sin embargo sé que existe. Entonces, ¿qué tal si es igual de fácil percibir? Algo que a mí me pasaba de chica, no sé si a ti te pasaba, seguro sí, Rebeca, yo llegaba a mi casa y ya sabía si mi papá estaba de buenas o de malas. No lo había visto, no lo había olido, no lo había tocado y sin embargo lo percibía. Y eso es a lo que me refiero con percibir. ¿Qué tal si esa capacidad que tienes de percibir, que es la que hace que pienses en alguien, esa persona te manda un correo, te manda un WhatsApp en 5 minutos, es la misma que usas para las entidades? Cualquier cosa que no le pedirías a una persona, cualquier cosa que no harías con una persona, es lo mismo que aprendes a hacer en esta clase del comienzo. No se trata de usar a las entidades para que hagan todo lo que no quieres hacer, o sea, no. Y si fuiste alguna vez esclavista y te quedaste súper picado porque fue tu mejor vida, destruyelo y descréalo, por favor. Pero es como, ¿qué percibes? Y alguien pregunta si las barras pueden atraer entidades. ¿Tú qué dirías? Yo les puedo decir que las barras de Access es una herramienta para expandir tu conciencia, ¿ok? Entonces, depende de qué tanto se expanda tu conciencia y qué habilidades tengas. Puede ser que percibas o que tu percepción de entidades se amplifique, digamos que como tu antena, ¿verdad? Ahora cubre más metros, por decirlo de alguna manera. Cuando usas barras le quitas mugre a la antena. Exacto, exacto. Entonces, no es que atraigas a las entidades, solo limpias tus juicios, tus limitantes de percibir. Exactamente. Pero no es que atrae entidades, ni que te ponen entidades cuando te hacen las barras, ni nada por el estilo. ¿Ok? A ver, que cuando estoy haciendo barras se contorsionan o hacen ruidos raros. Se contorsionan. Ah, se contorsionan. Ah, eso no tiene nada que ver con entidades. Sí, eso es en las películas. Creo que en las películas muy viejas de entidades había gente que se contorsionaba. En El Exorcista, oye, esa es una película de mucho terror. No, qué horrible. En las barras, y solamente para las que preguntan sobre barras, que no tienen nada que ver con entidades, pero se los podemos decir, tu cuerpo suelta puntos de vista y suelta energías que tiene bloqueadas, si fijas. Y tu cuerpo, la manera que tiene para soltar energía es con movimientos, con ruidos, con mocos, con pedos, con lágrimas, con sonrisas, con hablar. Sonidos en el estómago. Con sonidos del estómago. O con intensidad. O sea, es decir, con las cosas que tiene el cuerpo para soltar la energía. Entonces, no pasa nada. O sea, hay gente que le encanta ser súper significativa y dramática y teatrera. Y entonces, la manera como suelta energía es significativa, dramática y teatrera. Hay gente que parece que se murió y sin embargo siente muchísimas cosas. Entonces, no tiene nada que ver con entidades. Sí. Lo que sí, como decía Rebeca, cada vez que te corre las barras, eres más consciente. Y eso puede hacer, y recibes más, y percibes más. Y entonces eso puede hacer que te des cuenta de más cosas. Desde las entidades hasta la libélula del jardín que siempre ha estado ahí, que antes no veías porque ni siquiera volteabas a ver más allá de tu nariz. Me encanta la pregunta que hace Chalimar, que dice, ¿se puede decir que en el mundo hay una lucha entre el bien y el mal o solo sea una invención este tema? Pues yo diría que, ¿qué sabes tú y qué es más ligero para ti? La conciencia lo incluye todo y juzgar nada, ¿ok? Entonces la lucha puede ser que sea parte de la conciencia. La cosa es que, ¿qué es más ligero para ti? ¿Qué te inspira y te invita a más facilidad? ¿Estar en lucha o elegir, 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 elegir sin tener que luchar contra nada? ¿Y contra qué estarías luchando, no? La lucha entre el bien y el mal. Podemos hacer una discusión filosófica aquí de qué es el bien y qué es el mal. Y bueno.
yo algo que le agregaría a eso es, esta realidad es una realidad polarizada. Y por eso el enunciado aclarador empieza con acertado, equivocado, bueno y mal. Cuando crees en que las cosas son buenas o malas, cuando crees que las cosas son acertadas o equivocadas, cuando crees que tienes que ganar o perder, estás en esta realidad, estás a merced de esta realidad. Cuando haces preguntas, cuando eliges, no significa que te vas a salir con la tuya, pero empiezas a crear tu propia realidad. ¿Y tu propia realidad cómo sería? A mí algo que me encanta es el mantra de Access, toda la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Y hay gente que no quiere eso, hay gente que ama la lucha. Y el tener la razón. Y tener la razón. Y los medios de comunicación, eso lo explotan al máximo. Los ángeles contra los demonios, los narcotraficantes contra los policías, los hombres contra las mujeres. Las víctimas contra los victimarios. Los blancos contra los negros, o los azules contra, ¿cómo se llaman los del Avatar, no? Los azules contra los humanos. Eso es la realidad de polaridad. Pero ¿qué tal si no hay nada bueno y malo? ¿Qué tal si no se trata de tener la razón y nunca estás equivocado? ¿Qué elegirías? ¿Qué elegirías en la cooperación con las entidades, con el mundo de los espíritus? ¿Qué elegirías en tu relación con los seres de luz? ¿Recibir o luchar? Y Shalimar dice cómo poderse apartar de esta realidad y no alinearse a un lado y otro. Bueno, ¿ya tú tomaste alguna clase de, ¿cómo se dice, core, Elena? ¿O alguna clase principal de Access? Me encanta, ves cómo yo le hablo y ella me contesta psíquicamente. Es importante, si has tomado alguna de las clases principales de Access, como la de barras o la de fundamento, te sugiero que vuelvas a leer el manual, que lo lees, ¿ok? Porque ahí están las herramientas para lo que estás exactamente preguntando. Y bueno, y si no la has tomado, ¿qué tomaría, no? ¿Qué se requeriría? Y bueno, ¿qué tal si la eliges? Me pregunto cómo sería, ¿no? Si te atreves a tomarla. Pero realmente hay una herramienta que se usa en Access que puede ayudar con todo eso, que es la herramienta de el punto de vista interesante. Y de hecho es una herramienta que está muy bien explicada en el libro diciendo tú cambiando el punto, el mundo, yo y que el punto también, siendo tú cambiando el mundo. Yo sigo frita del fundamento. En ese libro, el doctor Bain explica muy bien la herramienta del interesante punto de vista. Entonces, mientras estés en el interesante punto de vista, no es acerca de apartar esta realidad. De hecho, en el manual de fundamento hay unas palabras de Gary que lo dice hermosamente, no es acerca de luchar con esta realidad, sino es acerca de que tú puedas crear tu propia realidad. ¿Cuál es tu realidad? Bueno, Elena, yo creo que ya estamos. Ya está. Bueno, les estamos invitando a todas las que ya tomaron la clase de barras a la clase de Hablando con las entidades del comienzo, que va a tener lugar en la ciudad de Katy, en Texas. Sí. El fin de semana del 17 de febrero. Que hay una fiesta, ¿no? En Estados Unidos. Hay como un día. Yo digo. ¿Sí? Día del presidente, es el día del presidente, el lunes 20, entonces vamos a hacer la clase 17, 18 y 19. 2 días y medio, la vamos a facilitar juntas. Y eso está a 30 minutos de Houston. Si quieren viajar, si requieren hotel o algo, pues escríbanos. Con mucho gusto las asesoramos y las guiamos. Es solamente presencial, ¿ok? Y sí, ¿cómo pueden mejorar esto? ¿Qué más es posible? Las clases en línea, y solamente para los que están preguntando, había una excepción por COVID, que se permitían un montón de clases en línea y ahora ya las han quitado esas excepciones. Entonces, el fundamento ya no puede ser en línea, la clase de entidades ya no puede ser en línea. Las clases de introducción sí, pueden seguir siendo porque estamos aquí. Y pero, ¿y qué tal si empiezas a elegir salir de esa zona de confort y empezar a viajar para obtener lo que requieras en la vida? Y Oli, voy a hacer fundamento en México pronto. Me encanta. Pronto. Digamos que los últimos 3 meses mi vida dio un vuelco importante, entonces estoy rehaciendo mi agenda. Muy bien. Bueno,
Gracias, Ele, gracias a todos los que están aquí, los que estuvieron en vivo, gracias por sus preguntas y gracias a todos los que nos van a ver más adelante. Y entonces, ¿qué tal si nuestra realidad puede ser una realidad en donde todo se incluye? En donde todos los reinos, todos los ámbitos se incluyen. Y eso hace tu vida y la vida del planeta y la conciencia algo mucho más grandioso. ¿Te gustaría vivir ahí? Y gracias a todas las entidades que nos han acompañado hoy aquí también. Gracias. Chao. Chao, chao.